vamos a hablar de algunos tipos de anemias. Primero díganme si ven la pantalla y me escuchan bien, por favor, para que empiece la clase. Sí, doctora, se ve y se escucha. Gracias por responder. Entonces, vamos a hablar no de todas las anemias, ¿no? Porque realmente es todo un capítulo bastante ampuloso, pero sí vamos a mencionar algunas de ellas. Empezaremos hablando de un modo general, ¿qué es la anemia? ¿No? Se habla de anemia cuando se observa una reducción en la masa de los eritrocitos en la sangre o una reducción en la concentración de hemoglobina en la sangre periférica por debajo de límites normales, están tomando en cuenta la edad y el sexo del paciente. Pero lo que realmente interesa es la cantidad de hemoglobina, la concentración de hemoglobina en la sangre. Es de vital relevancia, ya que ustedes saben que se requiere de la hemoglobina para el transporte de oxígeno. Es ella quien lleva el oxígeno desde los pulmones y los distribuye a los tejidos. Una cantidad menor a los valores normales de hemoglobina determina que esta capacidad de transporte por los diferentes tejidos disminuya y por consiguiente ya existe un funcionamiento deficiente, empiezan a fallar en su funcionamiento algunos órganos, sobre todo a nivel de cerebro, a nivel del corazón, de los músculos, y eso nos lleva a una serie de manifestaciones clínicas características por una anemia. Vamos a ver las causas principales de la anemia. Puede darse por pérdidas excesivas de sangre. En este caso podemos hablar de una anemia posthemorrágica por un accidente, un trauma o algo, sea de tipo aguda o crónica. También otra causa es la destrucción excesiva de los eritrocitos, que se van destruyendo muy rápidamente y en cantidad, y eso se debe a la deficiencia de alguna enzima, sobre todo de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. También puede ocurrir una destrucción excesiva de eritrocitos cuando son expuestos por algunos medicamentos o agentes químicos. A veces el mismo cuerpo desarrolla autoanticuerpos contra los eritrocitos. Entonces, todas estas situaciones originan una destrucción excesiva de eritrocitos. A veces se produce también un déficit en la producción de eritrocitos. Ustedes saben que generalmente se producen en la médula ósea, estimulada por una hormona llamada eritropoyetina. Entonces, cuando existen alteraciones de la médula ósea, ocupados por un tumor, por algunas enfermedades como leucemias, linfomas, ocasionan una deficiencia en la producción de eritrocitos. A veces por la mala alimentación, por unas dietas exageradas, hay deficiencia de hierro, ácido fólico, vitamina B12. Y otro factor muy importante es la deficiencia de la eritropoyetina. También algunas enfermedades crónicas, como ser el cáncer o infecciones crónicas, ocasionan un déficit en la producción de eritrocitos. Entonces, la anemia puede darse por esta situación, por pérdidas excesivas, por destrucción excesiva de eritrocitos, o tal vez incluso déficit en su producción de los eritrocitos. Aquí les presento una clasificación de anemia bastante
reducida, porque esta es una clasificación tomando en cuenta simplemente su morfología. De acuerdo a eso, puede ser anemia microcítica hipocrómica. Esto se manifiesta cuando se presenta anemia por deficiencia de hierro en enfermedades como la talasemia, en infecciones crónicas y en anemias sideroblásticas. También se puede dar una anemia macrocítica normocrómica. Macrocíticas son, se muestran glóbulos, se muestran células bastante grandes y multisegmentadas. Ya vamos a ir viendo los leucocitos, ya vamos a ir viendo. Esta es la anemia megaloblástica, caracterizada por déficit de algunas vitaminas, sobre todo la vitamina B12, el ácido fólico. En este tipo de anemia macrocítica, en este grupo, también se encuentra una forma de anemia megaloblástica, es la anemia perniciosa. También pueden presentarse frente a otras situaciones como ser por el alcoholismo. Ya vamos viendo las normocíticas o normocrómicas. Estas son secundarias a hemorragias agudas, pero también se presentan en algunas enfermedades crónicas, anemia normocítica normocrómica, como ser una insuficiencia renal crónica, se presenta en enfermedades hepáticas crónicas. Vamos viendo más adelante y vamos a hacer algunos ejercicios en práctica, identificándoles, haciendo cálculos en volumen corpuscular medio, tomando en cuenta los índices hemáticos y viendo, reconociendo a qué tipo de anemia más o menos corresponde cada una de estas patologías. Este es un resumen breve de la clasificación de las anemias, pero considerando su morfología, tomando en cuenta, y hemos dicho, estos grupos que las vamos a ir estudiando en el transcurso de esta clase, mencionando algunas de este tipo de anemias. Empezaremos a hablar de la anemia por deficiencia de hierro. Prácticamente, queridos estudiantes, existen muchos tipos de anemias, anemia plástica, pero nosotros vamos a hablar de la anemia por deficiencia de hierro, anemia megaloblásticas y anemias hemolíticas. Vamos hablando en esta clase. Anemia por deficiencia de hierro. Se caracteriza porque existe una disminución de la producción de eritrocitos por falta de hierro para la síntesis de hemoglobina. Entonces no hay la suficiente hemoglobina que transporte el oxígeno y se viene manifestando con su sintomatología. Es una causa más común de la anemia. En el embarazo también, ya vamos viendo más adelante. Generalmente esta clase de anemia se denomina anemia microcítica e hipocrómica. Aquí algo ya les vengo mostrando en esta diapositiva, donde se presentan los glóbulos rojos muy pequeños, por eso son microcíticos y no están bien teñidos, ¿no? Pueden ver acá en la parte central de un color más débil, por eso son hipocrómicas. Anemias microcíticas hipocrómicas, aquellas que tienen una por deficiencia de hierro. Metabolismo del hierro. Nosotros sabemos que el hierro que se absorbe ya sea en los alimentos es transportado por una proteína llamada transferina y va hacia los tejidos nutriendo, formando la mioglobina, enzimas, citocromos. También algo de este hierro absorbido es llevado por la transferina para formar la hemoglobina, células rojas y la hemoglobina.
y parte de este yeso absorbido es almacenado en el sistema retículo endotelial y en la médula ósea en forma de fecitina y hemosiderina. Entonces hay que entender que parte del yeso se distribuye a los tejidos, otra parte del yeso a las células y formando la hemoglobina. En los tejidos forman las enzimas y los citocromos, pero otra parte del yeso es almacenado en el sistema del retículo endotelial bajo la forma de fecitina y hemosiderina, ¿no? Todo el yeso que se absorbe, vamos a ver en la dieta, en los alimentos, más adelante indicando la dosis y el mantenimiento. Metabolismo del yeso. Seguimos hablando de este metabolismo del yeso. Existe un compartimiento funcional donde está el 70% del yeso total, ¿no? Y acá se forma el yeso hemoglobínico, donde da la hemoglobina, también forma el yeso celular, la mioglobina, las enzimas, citocromos, lo que hemos visto hace rato, las enzimas y citocromos. Un 70% entonces es para formar las células rojas, las enzimas, los citocromos, un 70% es el compartimiento funcional y para formar tanto la hemoglobina, la mioglobina, las enzimas, citocromos. Existe otro compartimiento de reserva donde se encuentra un 29,8%. Hemos indicado, la reserva está en el sistema retículo endotelial bajo la forma de fecitina y hemosiderina, constituyendo en este compartimiento de reserva 29,8% del yeso total en el sistema retículo endotelial del hígado, en la médula ósea, siempre en la forma de fecitina y hemosiderina. Luego tenemos otro compartimiento de transporte donde solo se encuentra un 0,1% de yeso. Entonces, ¿qué es la proteína llamada transfesina, que es la encargada de transportar el yeso a todas estas regiones? Transfesina, proteína de transporte saturada en un 30%. Este compartimiento contiene 0,1% de yeso. En cambio, el de reserva 29,8% y el compartimiento funcional 70% del yeso total. El requerimiento diario de yeso varía según la edad. Niños de 0 a 4 meses necesitan 0 microgramos de yeso elemental. Niños de 5 a 12 meses hasta 1 miligramo, perdón. Preescolares y escolares 1 miligramo también de yeso elemental. Y adolescentes varones 1,8 miligramos. Adolescentes mujeres necesitan más, hasta 2,4 miligramos. Mujeres en la etapa de menstruación, 2,8 miligramos de yeso elemental. Adultos varones, 1 miligramo de yeso. Mujeres postmenopáusicas, también 1 miligramo de yeso. Pero en el embarazo, miren ustedes, el requerimiento es mucho mayor, de 3 a 4 miligramos de yeso elemental en la etapa del embarazo. Factores asociados con la absorción de yeso. Vamos a partir indicando que el yeso se absorbe en su forma fesosa. Entonces, favorecen la absorción la forma iónica en estado fesoso. Y el ácido ascórbico favorece la absorción de yeso porque convierte al yeso de su forma fésica a su forma fesosa. Por eso que el ácido ascórbico, el jugo de naranja, favorecen la absorción de yeso porque lo convierte al yeso fésico a su forma fesosa. También ácidos de la secreción gástrica ayudan en la liberación del yeso dietario y su paso la transforma a su forma fesosa. La secreción ácida gástrica. El estómago libera entonces al yeso de su forma iónica fésica y la transforma a su forma fesosa para su absorción.
También ayudan las sustancias de bajo peso molecular, como ser azúcares, aminoácidos, succinatos. En situaciones clínicas se favorece la absorción de hierro. Cuando hay deficiencia de hierro, en situaciones de embarazo y en la eritropoiesis. En estas situaciones clínicas están favorecidas la absorción de hierro. Cuando disminuye la absorción de hierro, será lo contrario, en secreciones pancreáticas alcalinas, ya no ácidas como acesato. Estas secreciones pancreáticas alcalinas convierten el hierro en sus formas fésicas, por consiguiente son insolubles, disminuyen la absorción. También los antiácidos tienen igual acción, no pueden desdoblar de sus formas fésicas. Y en situaciones clínicas, en la diarrea crónica, esteatoseas, en la disminución de la eritropoiesis, disminuye la absorción de hierro. Todo esto hay que tomar en cuenta porque son preguntas que las hago en el examen. Factores asociados con la deficiencia de hierro. ¿Cuáles son los factores? La dieta, los vegetarianos, las prácticas religiosas, fobias alimenticias, extrema pobreza, hace que se presente una deficiencia de hierro en los accidentes, hemorragias, pérdidas de sangre. Si se trata de personas mujeres, puede ser en edad fértil, hemorragias, sangramientos, en el embarazo también hay pérdidas de sangre, también en las mujeres posmenopáusicas. De un modo general puede ocurrirse pérdidas de sangre, de un modo general ya, tanto varones o mujeres, por las varices esofágicas, por la úlcera péptica, carcinomas de estómago, colon, hemorroides, en hematurias o noctisis. Todo esto puede desencadenar en una deficiencia de hierro debido a pérdidas de sangre. También por mala absorción, la enfermedad celíaca, gastrectomía total o parcial, o por inflamaciones crónicas, se produce una deficiencia de la absorción de hierro. Hay aumentos de los requerimientos en la etapa de crecimiento de los niños, en la adolescencia y en embarazos frecuentes. Puede presentarse una deficiencia de hierro. ¿Cómo se manifiesta el paciente? Pero estamos diciendo, en este caso, por deficiencia de hierro. Cansado, desganado, con falta de vigor, la piel se presenta, su piel pálida, cabello seco, quebradizo, la boca, atrofia de las papilas, eritema de la lengua, las escleras pálidas, uñas cóncavas, delgadas, quebradizas, y el sistema cardiovascular, hay una leve cardiomegalia y con taquicardia. Entonces, estas son las características, la sintomatología, el aspecto que presenta un paciente con anemia ferropénica por deficiencia de hierro. Si llevamos a hacer un examen de laboratorio, a nivel hematológico, va a presentar hematocrito disminuido, hemoglobina de 5 a 10 gramos por ciento, bajo también, volumen corpuscular medio, disminuido, concentración de hemoglobina corpuscular media, disminuida, todo está disminuido. Desde luego los glóbulos rojos también, el recuento va a estar bajo, pero lo que manda más, hemos dicho, es la hemoglobina, de 5 a 10 gramos por ciento, bastante bajo, hematocrito disminuido, volumen corpuscular medio disminuido, concentración de hemoglobina corpuscular media disminuida, depósitos de hierro en la médula vacíos, depletados, y hierro sérico disminuido, ferritina sérica disminuida, tasa de transferina aumentada.
este yeso sérico, fecitina sérica es la pauta que nos va a dar, que nos va a indicar que es una anemia por falta de yeso. Tasa de transfesina aumentada, aspecto de los eritrocitos. Ya les he mostrado qué son los eritrocitos, hemos visto, son hipocrómicos, chiquititos, miren acá, bien pequeños y casi nada como un anillo claro al centro, ¿no? Al centro son también hipocrómicos. Entonces hemos dicho que aspecto de los eritrocitos son microcíticos hipocrómicos. También vamos a exponer en la clase práctica. Voy a dar a un paciente anemia, a otro paciente voy a dar cirrosis, a otro grupo de alumnos voy a dar úlcera, a otro grupo de alumnos diabetes, hipertensión arterial, y yo hago todas estas preguntas. Entonces, ustedes van a estudiar, van a presentar también esta misma exposición de anemias, pero van a defender su tema ya haciendo un caso clínico, ya discutiendo en nuestro laboratorio estas patologías, porque es tan importante para su vida profesional. Todo el tiempo van a estar manejando en los hospitales, en las clínicas donde trabajen o en sus propios laboratorios. Cuando estén haciendo estos análisis, venga el médico, les pregunta, o el paciente, o en sus propias farmacias viene a pedir un consejo, un vecino, un cliente del barrio. Entonces ustedes tienen que tener toda esta base de conocimiento. Objetivos del tratamiento. Es muy importante establecer la síntesis de hemoglobina y la producción de glóbulos rojos. Entonces, recuperar esos depósitos de yeso que hemos dicho que están depletados, casi vacíos. Esos son los objetivos que se tiene al hacer el tratamiento. Rápidamente hay que establecer la hemoglobina, la producción de los glóbulos rojos que alcancen a los valores normales y que los depósitos de yeso ya estén llenos. El tratamiento se da al adulto de 100 a 200 miligramos diarios de yeso elemental. A un adulto. A los niños de 6 a 2 años, solamente de 6 miligramos por kilogramo día de yeso elemental, en 3 a 4 dosis divididas, porque son pequeños, de 6 a 2 años. 6 miligramos kilogramo día, ¿no? Divididas en 3 a 4 dosis divididas. Si son ya más grandecitos, de 2 años a 12 años, y al menos 3 miligramos por kilogramo día de yeso elemental, también divididos de 3 a 4 dosis. Entonces, ese es el tratamiento. Pero al adulto, 100 a 200 miligramos día. Y a los niñitos, si son muy pequeños, 6 miligramos por kilogramo día, más grandecitos 3 miligramos por kilogramo día de yeso elemental, pero dividiendo en una dosis de 3 a 4 dosis diarias. En el tratamiento hay que saber que las sales de yeso entregan diferentes cantidades de yeso elemental. Si tenemos 100 miligramos de fumarato fesoso, estos 100 nos van a dar 32 miligramos de yeso elemental. Pero si tenemos otra sal, también 100 miligramos de gluconato fesoso, solo nos va a dar 12 miligramos de yeso elemental. Y el sulfato fesoso que se da a las embarazadas, 100 miligramos de sulfato fesoso, nos aportan 20 miligramos de yeso elemental. Entonces, las sales de yeso nos dan cantidades variables de yeso elemental. El tiempo de tratamiento que hemos indicado es 2 a 3 meses, incluso después de haber corregido la anemia. ¿Por qué todavía, una vez que se ha corregido la anemia, seguimos tratando? Con el fin de restablecer los depósitos de yeso. Entonces, 2 a 3 meses más después de haber corregido la anemia para restablecer los depósitos de yeso. Profilaxis, tratamiento de profilaxis. En el embarazo, el tratamiento de profilaxis con yeso se inicia a partir del segundo trimestre del embarazo.
Si no se suplementa con hierro, puede aparecer un balance negativo. La dosis profiláctica para el tratamiento de las personas embarazadas en el segundo trimestre de su embarazo es de 50 a 100 miligramos diarios de hierro elemental. Lactantes, aquellos que están alimentados con leche materna o tal vez con fórmula, hay que dar alimentos ricos en hierro recién a partir de los 4 a 6 meses, pero puede ser en recién nacidos con bajo peso al nacer. Estos ya a los 3 meses pueden recibir un suplemento líquido, la ferritina, hierro líquido, ferrum en gotas a partir de los 3 meses. Estos recién nacidos con bajo peso, suplementos de hierro líquidos desde sus 3 meses. Hay que tener precauciones también en el tratamiento con hierro. A altas dosis puede producir irritación y diarrea. Cuando se administra por periodos prolongados, periodos largos, puede provocar constipación, incluso puede oscurecer las heces. La tetraciclina disminuye la biodisponibilidad de los preparados de hierro. Por consiguiente, no se pueden administrar juntos, porque la tetraciclina disminuye la biodisponibilidad de los preparados de hierro. También los antiácidos. Estos antiácidos que contienen carbonatos, trisilicato de magnesio, disminuyen la biodisponibilidad de preparados de hierro. Entonces, la tetraciclina, los antiácidos disminuyen la biodisponibilidad del hierro. Entonces, no se puede dar a estas pacientes que tienen anemia por deficiencia de hierro un tratamiento con antiácidos o tratamiento con tetraciclina, porque va a disminuir la biodisponibilidad de preparados de hierro. Para evitar estas interacciones con hierro con los alimentos, porque puede también interactuar con algunos alimentos, es importante administrar preparados del hierro 1 hora antes o 2 horas después de las comidas para evitar que hayan interacciones alimento con preparados de hierro. Entonces hay que dar los preparados de hierro 1 hora antes o 2 horas después de los alimentos, de las comidas. Es importante controlar a lo largo de la terapia, la monitorización de la terapia. Mediciones de hemoglobina sérica y recuento de reticulocitos. Entonces se va a medir la concentración de hemoglobina sérica y se va a ver cómo está el recuento de reticulocitos. Eso nos va a indicar la recuperación de la anemia. Y si medimos la ferritina sérica y la capacidad de unión del hierro a la transferrina, nos van a indicar la recuperación de los depósitos. Entonces se hace la monitorización de la terapia, midiendo hemoglobina sérica, haciendo recuento de reticulocitos para ver que ya se ha recuperado la anemia. Y la ferritina sérica y la transferrina nos van a indicar que también los depósitos ya están llenos. Esa sería la anemia por deficiencia de hierro. Bien claro, hemos indicado qué es la anemia por deficiencia de hierro, sus manifestaciones clínicas, hemos indicado los resultados en laboratorio, el tratamiento, y también hemos dicho los cuidados que se debe tener con las interacciones y la profilaxis, todo lo que se refiere a la anemia por deficiencia de hierro. Ahora nos toca hablar de la anemia megaloblástica. La anemia megaloblástica es un desorden causado por alteración en la síntesis de DNA. Entonces, hay alteración a nivel de las purinas y pirimidinas y se afectan de esta manera los precursores hematopoyéticos. Las causas principales para esta anemia megaloblástica es la ausencia de algunas vitaminas, la deficiencia de vitamina B12 y de ácido fólico.
el ácido fólico y la vitamina B12 son necesarias para la síntesis de nucleótidos, de purinas y pirimidinas. Entonces, en esta anemia megaloblástica, la sangre periférica muestra eritrocitos grandes y sus granulocitos presentan neutrófilos multilobulados. Entonces, son macrocitos y sus granulocitos son neutrófilos hipersegmentados. Miren, entonces, a diferencia de lo anterior, los eritrocitos son grandes, ya no son microcíticos, son macrocíticos, y sus leucocitos multisegmentados, sus granulocitos neutrófilos multilobulados. Frotis de sangre de leucocitos neutrófilos hipersegmentados, ¿no? Normalmente el núcleo tiene hasta 5 lóbulos, ¿no? Y aquí se ve tanto. Entonces, ya estamos hablando de la anemia megaloblástica. Causas de la anemia megaloblástica. Como hemos dicho, la deficiencia de la vitamina B12. Más adelante vamos a ver la deficiencia del ácido fólico. ¿Por qué la deficiencia en la dieta? Pues vegetarianos estrictos. Ahora que todos queremos estar delgados en línea, que está de moda. Entonces hay dietas exageradas donde a veces se privan de lo principal, incluso de la vitamina B12, por problemas de mala absorción o alteraciones en la producción del factor intrínseco que provoca la anemia perniciosa, que es un tipo de anemia megaloblástica, la anemia perniciosa, cuando se ha hecho una gastrectomía o por alteraciones del hilio terminal. También existen medicamentos que pueden producir anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12. ¿Cuáles son esos medicamentos? Ácido paraminosalicílico, colchicina, neomicina. Estos medicamentos pueden ocasionar la anemia megaloblástica por deficiencia de la vitamina B12. También deficiencia de transcobalabina 2. Anemia megaloblástica, causas de anemia megaloblástica por deficiencia de ácido fólico. También la dieta mal balanceada. Los alcohólicos beben y no comen casi nada, entonces tienen la dieta mal balanceada y degeneran en una deficiencia de ácido fólico. Aumento de los requerimientos en el embarazo, en la etapa de crecimiento en la niñez, por los síndromes de mala absorción, y también existen medicamentos que pueden provocar anemia megaloblástica por deficiencia de ácido fólico. ¿Cuáles? Medicamentos como fenitoína, barbitúricos, primidona y el alcohol. Hay otros inhibidores de la hidrofolato reductasa, que es una enzima que produce altera esta enzima de la hidrofolato reductasa, el metrotexato, triamterene, el trimetoprim, afecta y impide entonces la formación bloquea a la formación del ácido fólico. Todo esto es importante, entonces considerar dieta mal balanceada, el embarazo, la niñez, síndromes de mala absorción, y en lo anterior era deficiencia de la vitamina B12. Ahora, la deficiencia de ácido fólico, otros medicamentos como fenitoína, barbitúricos, primidona y alcohol, ¿no? Y los inhibidores de hidrofolato reductasa, que son el metrotexato, triamterene y trimetoprim. Existen otras causas de la anemia megaloblástica. Hay medicamentos que alteran el metabolismo siempre del DNA y son aquellos que antagonizan la purina, antagonistas de purina, 6-mercaptopurina, azatioprina, antagonistas de pirimidina, 5-fluoracilo, citosina y arabinosa. También en este grupo antivirales como el aciclovir y la sidobudina. Muy importante conocer todo esto, que son los que desencadenan en la anemia megaloblástica.
ocasionando alteraciones en el metabolismo del DNA, unos a nivel de purina y otros a nivel de pirimidinas. Entonces hay que saber, y aquí a nivel antagonistas de la pirimidina, estamos indicando también antivirales, aciclovir y la acidobudina, ¿no? Entonces hay que saber que pueden desencadenar anemias megaloblásticas, ya alterando el metabolismo del DNA. Unos que causan deficiencia de ácido fólico, otros por la deficiencia de la vitamina B12. Entonces hay que ir diferenciando, pero todos ocasionan la anemia megaloblástica. Hemos dicho que la vitamina B12 se encuentra en los alimentos, en los huevos, carne de res, en los carnes de aves, mariscos, la leche, mantequilla, queso, todos sus derivados. Anemia perniciosa hemos dicho, es una anemia megaloblástica causada por ausencia o disminución de la producción del factor intrínseco, pero es una forma de anemia megaloblástica. Pero aquí influye la ausencia o disminución en la producción del factor intrínseco. Afecta a los individuos a los 30 años, mayormente debuta entre los 45 y 60 años, es más común en las mujeres y su prevalencia es baja. Síntomas, apariencia física. Aquí vamos a ver, a diferencia de la anemia fesopénica, la sintomatología de la anemia perniciosa. Estamos hablando de la anemia perniciosa, que es una forma de anemia megaloblástica. A diferencia de la anemia por deficiencia de hierro, es más severa. Hay palidez, ictericia en las escleras, anorexia, pérdida leve de peso, hay disnea, palpitación, vértigo, dificultad para caminar, para coordinar los movimientos, irritabilidad a nivel cerebral, alteraciones de la memoria a nivel del sistema nervioso, depresión, dificultad para orinar a nivel de los órganos, glositis atrófica y degeneración de los nervios espinales y periféricos. Miren, es más agresiva este tipo de anemia perniciosa porque incluso afecta al sistema nervioso, no se puede coordinar los movimientos, hay dificultad para orinar, glositis atrófica es más severa que la anemia por deficiencia de hierro. Para ver este tipo de anemia se toma la muestra de sangre y se ve, analiza al microscopio, se ve en el extendido una anemia megaloblástica. Son eritrocitos grandes y sus granulocitos multisegmentados. Miren ustedes, multilobulados, ¿no? El factor intrínseco está localizado en las células parietales del estómago. Acá vamos a ver los exámenes de laboratorio. Aquí el hematocrito puede estar normal o ligeramente disminuido. Los eritrocitos, como son grandes, de tamaño aumentado, y el volumen corpuscular medio elevado, la hemoglobina corpuscular media elevada, concentración de hemoglobina corpuscular media normal. Entonces ya es diferente de la anemia fesopénica. Leucocitos, hipersegmentación de los polimorfonucleares, de los neutrófilos, ¿no es cierto?, con hipersegmentados, multilobulados. Células con más de 3 lóbulos, leve neutropenia. Las plaquetas están disminuidas. En la secreción gástrica hay disminución acloridia y el volumen total de la secreción gástrica y contenido enzimático se encuentra disminuido. Existen anticuerpos, antifactor intrínseco y células parietales. Esto nos da una pauta que es una anemia
perniciosa, porque se presentan anticuerpos, antifactor intrínseco, disminución de la secreción gástrica, pero también la presencia de anticuerpos, antifactor intrínseco y células parietales. Tratamiento de la anemia perniciosa. Se recomienda reposo cama hasta que los niveles de hemoglobina se repongan a un nivel de 7 gramos decilitro. Dieta liviana, fácil de digerir, que contengan proteína, hierro, ácido ascórbico. Las transfusiones están indicadas en pacientes con disnea de reposo o aquellos que no responden al tratamiento con vitamina B12, o también en pacientes con niveles muy bajos de hemoglobina, que se encuentran ya entre 3 a 4 gramos de decilitro. No queda otra que hacer transfusiones. Tratamiento seguimos de la anemia perniciosa. Existen diferentes regímenes posológicos. Se recomienda administrar cianocobalamina intramuscular 100 microgramos día durante toda una semana, de 6 a 7 días. Entonces, administrar cianocobalamina intramuscular 100 microgramos durante 6 a 7 días. Luego se continúa con los 100 microgramos día, pero ya es día por medio, hasta completar las 7 dosis. Ya no es cada día, es día por medio hasta completar sus 7 dosis. Luego, 100 microgramos día, pero simplemente cada 3 a 4 días, y esto a lo largo de 2 a 3 semanas. Ya se va disminuyendo. La terapia de mantención es de 100 a 200 microgramos mes. En la anemia perniciosa, gastrectomía total, resección extensa del ilio, la terapia tiene que ser durante toda la vida del paciente, porque hay ausencia del factor intrínseco y el tratamiento dura toda la vida. Ya no decimos por 6 a 7 días o por 2 a 3 semanas. En la anemia perniciosa o cuando se ha hecho una intervención a nivel del ilio, en este caso la terapia dura toda la vida del paciente. Tratamiento de la deficiencia de vitamina B12. Se puede dar suplementos dietarios de cianocobalamina oral 1 microgramo día. En esos alimentos se administra por vía oral cianocobalamina 1 microgramo día. En individuos que tienen aumentado los requerimientos, que necesitan más, se utilizará más cantidad de cianocobalamina oral, 25 microgramos día, porque tienen aumentado sus requerimientos. El ácido fólico se encuentra en los alimentos. Puede estar como ácido fólico libre o como poliglutamato. Generalmente se encuentra en las fuentes alimentarias, en los vegetales, en las hojas verdes, vegetales de hojas verdes, espárragos, espinacas, lechugas. Ahí se encuentra el ácido fólico. En el hígado, champiñones. El calor destruye de un 50 al 90% de ácido fólico presente en los alimentos, por lo que se debe evitar cocinarlos en forma excesiva. Su reserva es el hígado. Entonces sabemos dónde encontramos el ácido fólico. Absorción y metabolismo del ácido fólico. Se absorbe en el IL-1 proximal. Y para ser absorbido, el ácido fólico requiere la presencia de una enzima de la folato reductasa, que lo reduce y metila formando el N5-metiltetrahidrofolato. Entonces, hace rato vimos inhibidores de la folato reductasa, ¿no? Metrotexato, hemos dicho sobre todo, ¿no? Entonces, el triamterene, hemos indicado cuáles son. Ahora, por eso se requiere la presencia de esta enzima que lo reduce y metila y lo transforma a N5-metiltetrahidrofolato. En el plasma circula unido a una albúmina en forma de alfa-2 macroglobulina.
Entonces, eso es referido al ácido fólico. Tratamiento de la deficiencia de ácido fólico. Se prefiere la suplementación dietaria, siempre con los alimentos. Ya sabemos dónde está, en las hojas de los vegetales verdes. Si la absorción es normal, solo se va a utilizar entre 50 a 100 microgramos día de ácido fólico. Si la absorción es normal, pero cuando existe síndrome de mala absorción, la dosis diaria será de 250 a 500 microgramos día de ácido fólico. Con niveles de hemoglobinas más bajos a 5 gramos decilitro, aquí se requieren transfusiones hasta que la terapia con ácido fólico ya haya aumentado la eritropoiesis. Para reponer los depósitos, se utiliza una dosis diaria de 1 a 2 miligramos al día por 2 a 3 semanas. Durante el embarazo también se administra ácido fólico utilizando 300 microgramos día en la etapa del embarazo. El ácido fólico, también igual hemos dicho, en el segundo trimestre, la administración de hierro. Pasamos a otro tipo de anemias, el tercer tipo de anemias de nuestra clase. Y hemos hablado de la anemia fesopénica, y hemos hablado de la anemia megaloblástica, y dentro de ella la anemia perniciosa. Ahora hablamos de las anemias hemolíticas. En este tipo de anemias, el glóbulo rojo es prematuramente destruido por causa de una lisis. Puede ser extravascular o intravascular. Entonces no alcanzan los 120 días, son destruidos rápidamente. Existe una amplia categoría de anemias hemolíticas. Nosotros vamos a clasificar en aquellas por desorden inherente del glóbulo rojo. A veces son de origen genético, hay un desorden inherente del glóbulo rojo a nivel de membrana, o por las enzimas, por la hemoglobinopatía. Entonces hay un desorden inherente del glóbulo rojo. Puede ser en membrana, por las enzimas o hemoglobina. O de tipo adquirida, debido a factores ya extrínsecos. A esto se debe por factores inmunológicos, microangiopáticos o traumáticos o por agentes infecciosos. También en estos factores extrínsecos, los medicamentos y sustancias químicas se presentan prematuramente ya destruidos los glóbulos rojos. Anemia hemolítica por deficiencia enzimática. Hay deficiencia de una enzima, sobre todo la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esta enzima es del ciclo de las pentosas, que permite la generación de este agente reductor NADPH. Entonces, esto produce disminución de la capacidad de protección de las células rojas frente a sustancias oxidantes. Es decir, la falta de esta glucosa 6-fosfato deshidrogenasa del ciclo de las pentosas que forma al agente reductor NADPH, este protege al glóbulo rojo y la ausencia de esta enzima produce una disminución de esta capacidad de producción de las células rojas frente a sustancias oxidantes. Sus manifestaciones clínicas de la anemia hemolítica por deficiencia enzimática, por deficiencia de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, son episodios de anemia aguda que están mayormente ocasionados por medicamentos o por infecciones. Sus manifestaciones, ya vimos cómo se manifestaciones clínicas en la fesopénica, en la megaloblástica, hemos hablado de la anemia perniciosa. Ahora, las manifestaciones de la anemia hemolítica. Se produce la hemólisis, entonces hay ictericia, hiperbilirubinemia, aumento de la bilirrubina, sobre todo la indirecta.
elevación de urobilinógeno fecal y urinario. Hay hemoglobinuria, hemosidenuria y reticulocitosis. ¿Qué quiere decir? Están aumentados los reticulocitos. Eso nos va a dar una pauta que puede ser una anemia hemolítica porque hay reticulocitosis, aumentados los reticulocitos. Hay aumentada la bilirrubina indirecta, hay elevación del urobilinógeno fecal y urinario. Todos estos son las manifestaciones de hemólisis. Medicamentos que están asociados con anemias hemolíticas, que pueden causar esta hemólisis, sobre todo los antimaláricos, cloroquina, primaquina, pentaquina, quinidina, analgésicos que a veces consumimos de una manera descontrolada o antiinflamatorios, acetaminofeno, aspirina, aminopirina, antimicrobiano, cloranfenicol, cotrimoxazol, ácido nalidíxico, sulfonamidas, nitrofurantoína, furasolidona, pero sobre todo el cloranfenicol. Otros agentes químicos, el nitrotolueno, también el naptaleno, la vitamina K, todos estos son los medicamentos asociados con anemias hemolíticas. Ahora hablaremos de anemias hemolíticas inmunológicas. Hace rato era por deficiencia enzimática. Ahora estamos hablando por aspectos inmunológicos. Están asociados también a medicamentos. Los medicamentos o sus metabolitos actúan directa o indirectamente sobre el eritrocito. Existen diversos mecanismos propuestos. Puede ser ocasionando autoanticuerpos, ¿no? Como ser la metildopa, levodopa, ácido mefenámico, o por absorción del medicamento, la penicilina y cefalosporina a altas dosis, o aquella que se forma una absorción formando complejos inmunes. En este tipo está la quinidina, ácido paramino salicílico, fenacetina, isoniazida, sulfonamidas, dipirona, sulfonilurias, rifampicina, hidroclorotiazida, tetraciclina. Miren los antibióticos cómo pueden ocasionar anemias hemolíticas inmunológicas por este procedimiento o la absorción de complejos inmunes. Entonces, hemos hablado de diferentes tipos de anemia y dentro de las anemias hemolíticas hemos hablado de deficiencia enzimática y las inmunológicas. Bien, queridos estudiantes, es un tema muy bonito, interesante, que ustedes